Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Alma regenerada. Existe una lucha de nuestra alma y la voluntad de Dios para que a través del Espíritu Santo pueda ser regenerada. Regenerar significa hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida, ética, moral y también físicamente ordenada. Para una aplicación práctica para nuestra vida, me gustaría enfocar este tema de una forma detallada pero firme y donde Cristo sea el centro, que nos haga reflexionar sobre nuestras luchas y la necesidad de recurrir al Espíritu Santo para que nuestra alma sea regenerada. En Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15, Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo nos transmite un mensaje muy profundo que ha sido motivo de muchas discusiones teológicas, pero que cuando se recibe con un corazón humilde, sencillo, blando, con un corazón, no duro, no imposible, es sencillo y deseoso, un corazón que admite la corrección y sobre todo obedece al Señor. Entonces esto se convierte en una verdad y en una realidad en la que cada creyente sincero y honesto debe aceptar y poner en práctica. El apóstol Pablo no nos habla desde una posición elevada, no una posición orgullosa y con una actitud moralista, sino desde lo más profundo de su corazón y desde su humanidad. Nos habla como alguien que ha nacido de nuevo, pero que todavía lleva consigo las marcas de la carne, esa vieja naturaleza pecaminosa que sigue aún batallando dentro de nosotros. Pablo no nos habla de derrota, sino de una realidad. No es una justificación para pecar, sino una revelación de la lucha interna que debemos batallar en nuestra vida de creyentes y de la cual, con la ayuda de Cristo y su ejemplo, debemos salir vencedores. Pablo, en primer lugar, menciona que la ley es espiritual, el carácter de Dios que ha sido revelado. Comienza diciendo: sabemos que la ley es espiritual. Pablo afirma que la ley no es mala, al contrario, es santa, justa y buena. Y así lo expresa en el versículo 12, donde dice: de manera que la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Es el reflejo del carácter de Dios y nos muestra su santidad, su justicia y su perfección. Y cuando hemos sido tocados por la gracia de Dios, como lo fue Pablo, se comienza a amar esa ley, la palabra de Dios, pero no de una manera legalista, hacer las cosas y obedecer por obligación, sino por el reconocimiento de nuestro deber de obedecerla para que vivamos en la santidad que Dios nos exige, para poder disfrutar de todas sus bendiciones. Cristo en su palabra no nos condena. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo de la condenación eterna que merecía, sino que actúa como una guía gloriosa que nos revela el corazón de Dios. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Disfrutas de ella? ¿O te resulta pesada, molesta e incómoda? Un corazón, una alma regenerada empieza a decir, como decía el salmista: ¿cuánto amo yo tu ley? En el Salmo 119, verso 97 lo encontramos. En segundo lugar, Pablo nos habla de la carnalidad del ser humano, el conflicto interno. Mas yo, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo no habla de un pecador inconverso, de una persona que todavía no cree. Nos habla de las personas que han sido regeneradas y que reconocen la realidad de la concupiscencia de su carne. Pablo no está negando su nueva naturaleza en Cristo, sino reconociendo que la presencia de los deseos pecaminosos aún están ahí en su carne. Esto demuestra su gran sinceridad y honestidad. ¿Quién de nosotros hoy se atreve a hablar así? La mayoría queremos aparentar una imagen de santidad y de perfección. Pablo, con humildad, confiesa: yo soy carnal. Hay que aclarar que cuando dice vendido al pecado, no está diciendo que vive esclavizado como antes de conocer a Cristo.
Está hablando del conflicto que aún existe. Nuestra voluntad puede estar entregada a Dios, pero nuestra carne se resiste. ¿Podemos reconocer y decir lo mismo? Nos duele cuando pecamos. ¿Estamos luchando contra el pecado y contra las mentiras de Satanás? Alguien dijo, si hay lucha es porque hay vida. La lucha interior es señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. La tercera cosa que menciona Pablo es la confusión de la carne frente al deseo del Espíritu. Lo que hago, dice, no lo entiendo. Pablo está describiendo una experiencia que todos hemos vivido alguna vez. Hacer lo que no queremos, no porque deseemos pecar, sino porque la carne, la tentación muchas veces nos arrastra. Quizás, seguramente porque hay una desconexión entre nuestro nuevo corazón, nuestra alma, la cual desea agradar y obedecer a Dios, y la carne que sigue buscando su propio camino. El creyente verdadero reconoce y se siente mal con su pecado, jamás lo justifica, no lo acepta, lo aborrece. Como dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si pecamos o vivimos en pecado y no nos duele, tenemos un gran problema. Debemos examinar nuestro corazón, pero si nos duele, si clamamos, el sentir dolor, ese dolor por la ofensa a Dios que hemos hecho, si nos volvemos a Él con humildad, es la señal de que nuestra alma ha sido regenerada. La cuarta cosa que vemos en este pasaje es el mensaje oculto, una invitación a la dependencia de Dios. Hay que decir y saber que el mensaje de Pablo no es un mensaje condenatorio, es un llamado al arrepentimiento y a reconocer con humildad nuestra dependencia de Dios. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la esperanza y la consecuencia de un alma regenerada. No está en nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad para vencer. Esa esperanza está en Cristo, está en el poder del Espíritu Santo. Esta es la vida nueva, plena y abundante que Cristo ofrece, que nos ha sido dada por medio de su redención. Como conclusión y enseñanza final, decir que Pablo en este pasaje no está dando permiso para pecar. Es una llamada a la humildad, a la vigilancia y sobre todo a la dependencia del Espíritu Santo. No estamos solos en esta lucha. Cristo ya venció y en Él nosotros también venceremos. Recuerda y te dejo con esto, si estás luchando con el pecado no es porque estés lejos de Dios, es porque estás en el camino. El que no lucha ya ha sido vencido. Si peleamos, si clamamos, si nos compungimos y lloramos cuando pecamos, somos del Señor. Por eso debemos seguir adelante. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él venció y esa victoria nos corresponde a nosotros. Debemos pedirle a Dios en oración que nos ayude en nuestra lucha, que nos ayude a no justificar nuestro pecado, que el poder del Espíritu Santo nos capacite para vencerlo, que podamos vivir no conforme a los instintos pecaminosos de nuestra carne, sino siguiendo la dirección del Espíritu Santo, conforme el camino, porque nos marca el camino que debemos seguir. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.